El pasado sábado 4 de noviembre de 2023 tuvo lugar en Bilbao una manifestación que congregó a 70.000 personas, promovida por Euskal Gintzaren Kontseilua, una asociación formada por distintas organizaciones que trabajan en la promoción del uso del euskera. ¿Qué se pretendía conseguir con esta manifestación? Según la propia organización, en primer lugar, denunciar las injerencias del Poder Judicial, ya que desde los tribunales se estarían anulando medidas orientadas a favor del euskera. En segundo lugar, avanzar en la normalización del euskera, ya que se entiende que la lengua se encuentra en una situación vulnerable. En tercer lugar, poner en el centro los derechos de la ciudadanía, ya que las recientes sentencias estarían perjudicando los derechos lingüísticos de miles de ciudadanos. ¿Tienen sentido hoy en día estas reivindicaciones en el País Vasco? Vamos a verlo punto por punto. Primer punto. Denunciar las injerencias del Poder Judicial. Según dice Kontseilua, los tribunales están anulando las normas y medidas que orientan las políticas públicas a favor del euskera, con lo que se obstaculiza la normalización del euskera. Dicho de otro modo, el Poder Judicial está haciendo y determinando la política lingüística, dejando claro quién tiene la última palabra. ¿Es esto cierto? Vamos a ver algunas de las últimas sentencias polémicas en relación al euskera. Febrero de 2023. Dos personas recurren al juzgado del contencioso administrativo de San Sebastián la convocatoria de 34 plazas de cuidador de la Fundación Uliaspi. Se convocan 34 plazas, de las cuales 32 exigen tener un nivel PL2 de euskera, nivel B2 según el marco de referencia europeo, mientras que en las dos plazas restantes el euskera no es un requisito imprescindible para presentarse, pero sí puntúa como un mérito adicional. Las dos personas recurren la convocatoria por entender que con la exigencia del idioma no se cumple la condición de acceso al empleo público en condiciones de igualdad. El juzgado de San Sebastián niega su recurso, indicando que la convocatoria es acorde al plan de normalización lingüística aprobado por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Además, sí se estaría cumpliendo la condición de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, ya que hay dos plazas de las 34 convocadas para las cuales no se requiere un nivel determinado de euskera. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula esta sentencia y deja sin efecto la convocatoria de plazas, argumentando que la exigencia de un nivel determinado de euskera en 32 de las 34 plazas convocadas comporta, de hecho, la exclusión de los aspirantes castellanoparlantes de la convocatoria, ya que se reduce a la mínima expresión sus posibilidades de acceso, esto es, a únicamente el 5,88% del total de plazas convocadas. Concluye argumentando que la convocatoria impone unos requisitos lingüísticos de acceso que, pretendiendo maximizar los objetivos de normalización del euskera, minimizan las aspiraciones de acceso al empleo público de los recurrentes, al punto de reducirlas a solo 2 de las 34 plazas convocadas. La argumentación del tribunal en este caso me parece completamente razonable. Vamos a por otra sentencia. Abril de 2022. La Academia Vasca de Policía de Emergencias publica convocatoria para crear una bolsa de policías interinos en la que se pide para poder participar el mismo nivel de euskera que en el caso anterior. Una persona recurre a la convocatoria, alegando que el conocimiento del euskera no puede ser un requisito excluyente para ocupar un puesto público, sino que debe ser valorado como un mérito más. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz se apoya en jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco al indicar que no cabe que se exija el conocimiento del euskera para acceder a todos los cargos públicos cuando existe una masa de ciudadanos que no conocen, ni tienen obligación de hacerlo, la lengua cooficial. Además, podemos considerar que constituye un requisito discriminatorio que afecta al derecho de los ciudadanos a acceder al empleo público en condiciones de igualdad, en la medida en que se estaría dando preferencia a un grupo de ciudadanos frente a otros por el mero hecho de que aquellos conozcan la lengua cooficial. Con esto, deja sin efecto el requisito del euskera y permite a la persona recurrente participar en el proceso selectivo. Vamos con otra sentencia más. Julio de 2023. El Tribunal Constitucional anula un inciso de un artículo de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi. En concreto, uno que indicaba que las convocatorias, órdenes del día, votos particulares, actas y demás documentación de los órganos de las entidades locales podrán ser redactados en euskera, siempre que no se lesionen los derechos de ningún miembro de esa entidad local, que pueda alegar válidamente el desconocimiento del euskera. Esta norma fue recurrida por inconstitucional por el inciso de alegar válidamente. El Tribunal Constitucional indica que se condiciona la traducción o eventual redacción a forma bilingüe a que se alegue válidamente el desconocimiento del euskera. Con dicha exigencia se quiebra el equilibrio lingüístico entre las dos lenguas cooficiales, al condicionarse el uso del castellano al desconocimiento del euskera. En conclusión,
no es constitucionalmente admisible la prescripción de un uso prioritario del euskera que suponga un desequilibrio injustificado y desproporcionado del uso del castellano. Vamos, que realmente lo que hace el Tribunal Constitucional es decir que no se puede exigir a nadie que alegue válidamente el desconocimiento del euskera para trabajar en castellano. Únicamente eso. Para terminar las sentencias, vamos con la última. Septiembre de 2023. En relación a la misma ley que el caso anterior, en esta ocasión el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula ciertos apartados, siendo los principales el artículo 9.2, que indicaba que la planificación lingüística se dirigirá a posibilitar que las actuaciones puedan desarrollarse en euskera y que se adaptarán medidas tendentes al funcionamiento del municipio en euskera, especialmente en los espacios vitales del euskera. El artículo se anula porque se entiende que la finalidad es que se termine utilizando únicamente el euskera, lo cual excluye el castellano. También se anula el artículo 24.3, que indicaba que cada entidad local, atendiendo a las circunstancias sociolingüísticas de su territorio, determinará los criterios de uso de las lenguas en los procedimientos administrativos iniciados de oficio. Este artículo se anula ya que la realidad sociolingüística de un territorio no se considera válida de cara al inicio de este tipo de procedimientos. Se podría dar la situación de que en un municipio la mayoría de habitantes fuesen vascoparlantes y se remitiese alguna comunicación de oficio a una persona que desconociese el idioma. Además, siendo esto así, desde la Administración se estaría presuponiendo el idioma en el que el ciudadano en cuestión quiere ser atendido, lo cual tampoco resulta aceptable. También se anula el artículo 27.1, que indicaba que cuando un empleado público atiende a un ciudadano, debe dirigirse en primer lugar en euskera y continuar la atención en el lenguaje que el ciudadano escoja. Es decir, se estaba imponiendo a los empleados públicos en qué idioma debían dirigirse a los ciudadanos. También se anula el apartado E del artículo 27, referente a los mensajes verbales sin persona destinataria determinada que se emiten mediante dispositivos automáticos, servicios de información telefónica, altavoces y demás, que en primer lugar debían emitirse en euskera. Esto en el País Vasco ocurre de facto en todo edificio o instalación pública, en la publicidad en las calles, en internet. En primer lugar siempre aparece el euskera y después el castellano. Personalmente es algo que no considero relevante siempre y cuando el mensaje se transmita en los dos idiomas. Y hasta cierto punto entiendo que en el País Vasco es razonable que esto se haga así. De cualquier modo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anula este apartado. Por último, se anulan dos apartados del artículo 36, relativos a las condiciones que debían cumplir las empresas adjudicatarias de contratos públicos. Por un lado, no se acepta que sea la Administración la que fije la lengua que se usará en las comunicaciones con la empresa adjudicataria. Y por otro, tampoco se acepta la obligación de que el personal de la empresa adjudicataria deba relacionarse con los ciudadanos en primer lugar en euskera. Es decir, se anula el derecho que la Administración se había otorgado a sí misma para establecer la lengua a utilizar en las relaciones comerciales y de servicio a la ciudadanía. Vistos estos cuatro ejemplos, ¿realmente puede decirse que desde la judicatura se está atacando al euskera? ¿O lo que se está atacando es a la imposición del euskera, a que se obligue a la gente a usar el euskera? Yo creo que está claro. En todos los casos vistos, los tribunales simplemente están actuando como freno al intento de imposición del euskera que se está realizando desde la Administración. Gracias por llegar hasta aquí. El resto de puntos los trataremos en próximos vídeos. Hasta entonces.